el cuerno pequeño será el tema de esta noche. Para poder introducirnos en el análisis del versículo 11, bueno, usted creo que sí debe de recordar, ¿sí?, ante todo, en qué consiste básicamente todo este capítulo 7, ¿verdad? Ya esto lo hemos hablado muchísimas veces, y aquí en este capítulo a Daniel se le da, como se lo ha mencionado, ¿sí?, se le da a saber a través de visiones, ¿sí?, allí posiblemente nocturnas, mi amado hermano, se le da a saber el futuro, a la verdad, ¿sí?, de las cosas. Y ese futuro tiene muchísimo que ver en de qué manera o de qué forma se habrán de llevar a cabo los acontecimientos de la humanidad, y también, mi amado, qué habrá de acontecer en los cielos. El capítulo número 7 se dijo desde el inicio del estudio que es una visión de cuatro en total que Daniel va a experimentar. Esta visión se la ha denominado en sus términos generales como la visión de las cuatro bestias. Por eso, mi amado, allí se presenta este prefacio, ¿sí?, haciendo alusión a una bestia que es semejante a un león, otra que es semejante al oso, al leopardo, y por último a una bestia indescriptible que a la verdad no hay forma de cómo poderla ilustrar, porque el mismo Daniel no sabe qué decirnos respecto de cómo es. Pero sí nos da, de cada bestia nos da un distintivo, nos da, diríamos, una señal que lo hace de cada bestia, lo hace muy diferente de la otra. En la primera, como usted sabe, el león, ¿sí?, tiene un distintivo de alas abiertas. El segundo, que es semejante a un oso, tiene 3 costillas puestas en sus fauces, ¿sí?, mientras que la tercera bestia es un leopardo que tiene 4 alas y, de manera muy asombrosa, tiene cuatro cabezas, ¿sí? Y la última, tal cual como se la puede manifestar en la imagen, no tiene a la verdad apariencia de algo que conozcamos, pero se la ha representado allí como una especie de un animal mitológico o posiblemente un animal prehistórico, y tiene una particularidad muy especial. Tiene en su cabeza 10 cuernos, donde obviamente cada una de estas bestias, ya según, y esto lo he venido remarcando vez tras vez, en el capítulo 7, verso 17, se hace, mi amado, saber a Daniel que cada bestia representa como tal a un reino, un imperio. El primero es Babilonia, el segundo es el imperio medo-persa, el tercero el imperio de Grecia, y por último el imperio, ¿tomó la lección? Con R, romano, ¿sí? Y a su vez, los cuernos que manifiesta, sobre todo la última bestia, que es donde estamos concentrados, mi amado, ¿sí?, son también a su vez naciones o pueblos que surgirán, emergerán del mismo imperio romano, ¿sí?, con el pasar de las centurias o de los siglos. Mi querido hermano, cuando vamos al versículo 11, debemos de entender en el verso 11 que es una continuidad del verso 8, ya que en el verso 9 y verso 10, el escenario, queriendo pasar esto al plano cinematográfico, si en el escenario, mi amado, bíblico, las cámaras de Dios han estado apuntando directamente a la tierra a través de la descripción de cada una de estas bestias. Pero en el versículo 9, ¿sí?, y versículo número 10, mi amado hermano, las cámaras dejaron de enfocar la tierra y se desplayaron directamente ¿hacia dónde? Hacia el cielo, ya que en el versículo 9 y 10 se hace alusión, ¿sí?, a un escenario, mi amado, donde se ven tronos, donde se ve un trono aparte, se ve un anciano de días, mi amado hermano, y de él se emana, ¿sí?, muchas, diríamos así, ilustraciones de fuego, de llamas de fuego, y también se lo ve a ese anciano sentado en su trono, abriendo libros para que se lleve a cabo un juicio. Es de hecho un avance, es como, por eso utilizo el término cinematográfico, es como un tráiler, es un postcrédito, ¿sí?, de lo que vendrá, ¿sí?, en el porvenir. Luego, claro que sí, digamos, el cumplimiento de las profecías relacionado a las 4 bestias.
Y una vez que termina el verso 10, que fue, mi amado, justamente el tema de enseñanza el domingo anterior, hoy nos toca retomar en el versículo 11 lo que quedó pendiente del versículo 8 del mismo libro de Daniel, capítulo 7. Es decir, que si usted lee el verso número 8 y luego salta al verso 11, usted va a encontrar, mi amado, la idea, sí, de manera continua, no se va a perder. De hecho, eso es lo que vamos a hacer para poder, mi amado, captar toda la idea de lo que se dice en el verso 11. Veamos, por favor, vayamos en breve, mis amados hermanos, ¿sí?, a concentrarnos en lo que hoy hemos denominado como tema, el cuerno pequeño. Luego de esta introducción, que espero que haya sido para refrescar, ¿sí?, su conocimiento. Verso 8 dice: mientras yo contemplaba, ¿sí?, ¿lo tiene? Verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos dice, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, recordando que la gran bestia, que es indescriptible, manifiesta de manera esencial 10 cuernos que salen, sí, para poder levantarse en ese imperio, sí. Y dice el Señor: he aquí que otro cuerno, es decir, un 11avo, sí, cuerno, porque es un cuerno adicional a los 10 de la bestia. Verso número 8: otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él, dice la Escritura, fueron arrancados. ¿Cuántos cuernos? Siempre adelantar un poquito allí. ¿Cuántos cuernos fueron arrancados? Fueron arrancados 3 cuernos. Sí, verso número 8 dice el Señor: y he aquí que este cuerno, hablando ya del último que salió, el 11avo, sí, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese texto del verso 8 ya fue motivo de estudio también, pero lo he leído porque recuerde lo que le mencioné de manera introductoria. El verso 8 y 11 son versículos que están amarrados. Cada uno de ellos, mi amado, tiene un eslabón. Sí, el verso 9 y 10 fue un postcrédito, dicho en términos actuales. Es un avance del gran juicio que se habría de llevar a cabo. Y en el verso 11, lo único que hace Dios, sí, es dar la orden para que la cámara que estaba alumbrando hacia arriba ahora vuelva a enfocarse ¿en dónde? En la continuación de los eventos que estarán ocurriendo en la tierra, ¿sí?, relacionados, ¿sí?, a esa cuarta bestia, y relacionados ya de manera muy precisa en el surgimiento de un 11avo cuerno, que vendría a ser hoy por hoy el tema de esta noche, el cuerno pequeño. Algo que hay que recordar de las enseñanzas, mi amado, antepasadas, es que el cuerno pequeño emerge arrancando 3. ¿Sí? Tal cual como se ve en la gráfica. El cuerno pequeño emerge, surge, pero para hacerlo, ¿sí?, él de una u otra forma, mi amado, ¿sí?, provoca que 3 cuernos de los 10 primeros, los 3 primeros de ellos, sean arrancados. Claro, entendemos, mi amado, que cada cuerno lo único que representa son, ¿sí?, naciones o reinados. ¿Sí? Esto hay que tenerlo, mi amado, muy en consideración para no perderse respecto de lo que Dios quiere dar a saber. Algo bueno que le voy a dar anticipadamente es que Dios en el capítulo 7 de Daniel, sobre todo respecto de esta visión de las 4 bestias, mi amado, Dios nos da la interpretación de manera precisa. No necesitamos andar corriendo por otros textos de la Biblia, que sí lo vamos a hacer, claro que sí, pero, mi amado, el mismo Dios se defiende dando interpretación por sí sola de todos los acontecimientos que estamos viendo hoy por hoy en imágenes, y claro, dando las directrices que corresponden. Ahora, al verso 11, ya que han leído el verso 8, que no lo voy a tocar, verso 11 dice: yo entonces estaba, dice aquí, mirando a causa de ¿qué cosa? Del sonido. Vamos, del sonido, curioso, como lo menciona Daniel,
del sonido de las grandes, dice allí, palabras que hablaba el cuerno. ¿Qué cuerno? ¿Qué cuerno? El cuerno pequeño. Las grandes cosas que hablaba el cuerno pequeño. ¿Respecto de qué, mi amado? Si usted vuelve a leer el versículo 8, en la parte final del verso 8, dice la Biblia que este cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas. Cada cosa que hablaba ese cuerno pequeño, claro que sí, llamó muchísimo la atención de Daniel, que lo observaba. Luego, claro, de que, diríamos de esta forma, Dios bajó su cámara y otra vez se depositó para ver las escenas que ocurren en la tierra. Cuando digo así, el enfoque de Dios sobre Daniel lo llevó nuevamente a la tierra, lo primero que percató Daniel era la forma en la que el cuerno pequeño seguía hablando. Eso llamó su atención. Y algo también que es necesario remarcar es que lo que habla, este pequeño cuerno, Daniel toma la precaución de hacérnoslo saber, no de manera tan exacta, sino que lo dice de una manera muy, ¿cómo le digo? De una manera muy especial, ya que menciona de las palabras de este cuerno como un sonido. No lo menciona en el verso 11, mi amado, como de pronto sí lo dio a conocer en su debido tiempo o momento, hablando de grandes cosas, sino lo dice como un sonido. ¿Por qué, mi amado? Porque posiblemente lo que habla no puede ser estrictamente identificado como algo que pudiese manifestar con claridad cosas concretas. Yo podría escuchar, mi amado, de pronto en el susurro de una conversación a lo lejos, de notar que algo escucho. Pero si no presto mucha atención, pueden ser simplemente eso para mi percepción: sonidos. Cuando uno va en un colectivo, escucha sonidos, ¿verdad que sí? Escucha sonidos, escucha gente conversando dentro de en este caso pues del vehículo, escucha de pronto claxons ahí, pitos de otros carros, escucha, mi amado, qué sé yo, gente trabajando en la calle porque están perforando para hacer arreglos, bueno, infinidad de sonidos. Lo que trata de transmitir, obviamente, Daniel, es que este cuerno, mi amado, hace bulla, llama la atención. Que con sus, diríamos, palabras, lo único que trata, mi amado hermano, es de tomar protagonismo a fin de que quien lo escuche, claro que sí, quien lo escuche quede cautivo a consecuencia de lo que dice. Para Daniel, lo pone de una manera muy semejante, nos hace saber diciendo: miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, dice allí, refiriéndose al cuerno pequeño, y luego, que en breve toparía que esto, miraba también hasta que mataron a la bestia. ¿Qué bestia? La bestia a la que pertenecía, ¿qué cosa? El cuerno pequeño. Hasta aquí quiero hacer un determinado pare, para poder enmarcarnos en lo que la Escritura, mi amado, nos va a decir qué representa todo esto. Bueno, vamos a la Biblia, mi amado, porque yo sé que las interrogantes que usted tiene también las tuvo Daniel. Sobre todo de las 4 bestias, esta última fue lo que a él le removió el piso. Le dijo: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Porque para lo primero, en el versículo 17, si usted lo vuelve a leer, por favor, rápidamente, del mismo libro de Daniel, capítulo 7, verso 17, para poder justamente despejar las dudas en Daniel, mi amado, el Señor le reveló diciéndole que las 4 en sí como tal, las 4 grandes bestias, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y ahí obviamente tuvimos nuestro enfoque de estudio y pudimos, a través también de la historia, determinar qué representaba cada bestia respecto de la semejanza que tenían los animales con los imperios que se levantaron. Ahora bien,
Daniel, mi amado, hace la pregunta, así como usted en este momento también se la está haciendo. ¿Qué significa todo esto? Mi amado, cuando vamos a la Biblia, ¿sí? La Escritura nos dice en el libro de Daniel capítulo 7, y voy a leer desde el versículo para poder darle la pauta de vida, mi amado, desde el versículo 19. Daniel 7, verso 19. Venga conmigo. Y veamos, mi amado, ¿sí? Respecto de esta bestia y los cuernos que hay en ella, ¿qué mismos son? Dice el Señor: entonces, así como usted y yo también, tuve deseo, dijo él. Mira, es que a veces, mi amado, en nuestra humanidad, sí, la curiosidad también nos lo embarga. Dice, tuve deseo, dijo Daniel, de saber la verdad, o de saber si en realidad acerca de esa última cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, la cual, según su forma de apreciar Daniel, era, ¿qué cosa? Sus ojos, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras, dice aquí, ¿qué hacía esa bestia? ¿Qué hacía con las sobras del despojo que ella comía o arrancaba con su garra? ¿Qué hacía? Pisoteaba. ¿Qué es todo esto? Me entró curiosidad. ¿Y cómo no? A veces con mi esposa conversamos y decimos, ¿qué vas a predicar? Daniel, no me digas que vas a coger otra vez los cuernos. Es tanto cuernitos de que uno cuernos por todos lados. Y es verdad, hermano, esto puede ser muy engorroso o puede conllevar para, de pronto, obviamente, los que no tienen la destreza de poder identificar en la Escritura, ¿sí? Los simbolismos, puede ser un dolor de cabeza. Pero gracias a Dios, mi amado, el Señor nos da la oportunidad de venir a su casa y de aprender usando su propia palabra. Amén. Que creo que es lo más pedagógico hasta para la parte espiritual. Y aquí, mi amado, Daniel también manifiesta su segunda intriga, los cuernos. Asimismo, quiso saber acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno, el cuerno pequeñito, que en el versículo 8, ¿qué decía de ese cuerno? Que tenía, ¿qué cosa este cuernito chiquito? Tenía, según el verso 8, ¿qué tenía? Ojos como de hombre. ¿Y qué más? Y que tenía boca, que hablaba grandes cosas. ¿Sí? Y tantas cosas hablaba que en el verso 11, por lo que hablaba, volvió a llamar la atención, ¿sí? Al profeta Daniel. Es decir, lo volvió a cautivar. Versículo número 20 dice: quería saber acerca de los 10 cuernos en su cabeza y del otro cuerno que le había salido delante, del cual habían caído 3, y que obviamente al final dice que había terminado de pisotear, sin hollar, sin con sus pies, obviamente llamado sin otro reino. Y dice, y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Verso 21, y veía yo que este cuerno hacía, esto es un dato adicional, hacía guerra contra los santos y los vencía. Cuando, mi amado, Daniel dispone esta curiosidad en su corazón y obviamente se la hace saber en la visión al Señor, mi amado, Dios no se detiene, Dios no se limita a dejarlo con las intrigas. Esto es importante, ¿sí? Porque quiero también, mi amado, remarcar a través de esta lectura bíblica, es que si en algún momento tú te encuentras confundido, si en algún momento tú te encuentras en una situación de incertidumbre, porque a quién no le ocurre esto en la vida, no puedo solamente limitarlo al plano propiamente de revelación o apocalíptico, dado que esto también debe de ser para nosotros un eje de molde que puede también ayudarnos en nuestra cotidianidad, en nuestra forma de vivir diaria. Hay muchas cosas que a veces, mi amado, uno mismo se ve en no saber qué hacer. Y cuando uno no sabe qué hacer en la vida, mi amado, se debe, si así tú lo deseas y maneras de Dios, se debe pedir dirección al Señor.
Pedir también al Señor, mi amado hermano, que te alumbre, que te haga ver cosas que al inicio posiblemente te tienen, insisto, te tienen preocupado, te tienen sin saber cómo poder actuar, cómo poder moverte en la vida. Mi amado, Dios sí puede venir a tu auxilio. Dios sí puede venir, mi amado, a quitar tus incertidumbres, tus dudas y poner claridad en tu caminar. Amén. No en vano la palabra dice que su palabra es lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno camina en la vida y las cosas ocurren, pareciera ser que estamos caminando a ciegas. Caminando a ciegas. Y a veces, mi amado, si uno no toma la debida, digo yo, dirección que Dios pone para saber qué hacer en esas incertidumbres, uno puede tomar malas decisiones. Uno puede tomar de pronto un camino distinto por el que Dios quiere que tú camines. Entonces, lo mejor ante esas dudas es pedir a Dios dirección. Es pedir a Dios guía, que puede ser que no venga tan rápidamente o tan instantáneamente, pero si tú quieres no fallar o no equivocarte, espera, como lo dijo el salmista, pacientemente a tu Dios, porque Él te va a guiar. Amén. Tienes que, mi amado, sí, saber aprender a confiar en Dios. Ahora, versículo número 23. Y el Señor, mi amado, le va a dar la interpretación. Y a nosotros también, por supuesto. Dios va a matar 2 pájaros de un tiro. Se la dará a su siervo y nos la dará a nosotros. Y dijo así, mira, sencillo: la cuarta bestia será, no, o sea que no es una bestia. ¿Qué cosa es? Es un cuarto reino en la tierra. Mira cómo va despejando dudas. Será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará. Es decir, que este imperio tendrá tanto poder como para sujetar a su dominio cualquier otro reino de la tierra. Y recuerda que de esto ya algo habíamos anticipado, si retrocedo un poquito en esta gráfica en particular. Este es un extracto, esta gráfica es un extracto, ¿sí?, donde se coteja y se compara la revelación dada, ¿sí?, a Nabucodonosor en el capítulo 2 respecto de la imagen que se le mostró a él versus, ¿sí?, lo que Dios le manifestó en el capítulo 7 al profeta Daniel. Es lo mismo, recordará usted que eso yo ya le he ahondado bastante, es lo mismo, pero a cada quien se le mostró de una manera diferente. Como cuando usted enseña a alguien con manzanas, pero de pronto con otro quiere enseñar con sandías. Pero a la larga quiere llegar a un mismo punto, ¿sí? Ahora bien, verso número 23. Dice, sigue diciendo el Señor: y a toda la tierra devorará, parte final, trillará y despedazará. Verso 24. Ya tenemos claro qué es la bestia, la última, la indescriptible. ¿Qué cosa es? Un cuarto reino. ¿De qué se decía que pertenecía ese último reino? ¿A qué imperio? Al imperio romano. Versículo número 24. Vámonos con los benditos cuernos. ¿Qué son? Los 10 cuernos significan que en aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Sí? Sencillo, mira cómo el Señor lo pone. ¿Se acuerda usted que ya esa sí ya no la traje, la imagen propia de, sí, diríamos, sí, donde se hacía la segregación de los cuernos y de qué manera estos se ubicaban sobre todo en la región europea? Sí, ¿se acuerda usted, mi amado, acerca de de las tribus que se levantaron en contra de Roma, y cada una de ellas comenzó, sí, a establecerse en toda la región europea y fundaron grandes naciones? Ahí solamente para citar unas cuantitas, sí, los visigodos, sí, ¿se acuerda usted de los anglosajones? Sí, ¿se acuerda usted, mi amado hermano, de los francos, gracias, sí, entre otros? Y cada uno de ellos representaba una nación. Por ejemplo, de la tribu anglosajona vinieron los
los ingleses. De los otomanos, por ejemplo, vinieron los germanos, vinieron el imperio alemán, por ejemplo, ¿sí? De los francos, Francia, entre otras. Ahora bien, Dios le dice a Daniel, los 10 cuernos que has visto no son cuernos, ¿sí? No son cuernos, son 10 reinos, son 10 reyes, y tras ellos se va a levantar otro, justamente del tema de hoy. Ese otro que se levantará, ¿a quién se refiere? Al cuerno pequeño. Ahora, ojo, no te confundas, el cuerno pequeño no es pequeño, sino que se le dice pequeño porque nace de entre los 10, ¿sí? Y como nace como que si fuese un bebé, un niño. Pero ese último cuerno será tan grande, será tan majestuoso, será tan sublime, que tendrá poder sobre los 10 cuernos de los cuales sí él ha nacido. Dice pues el texto, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y ese mismo cuerno que nace de entre los 10, ¿qué va a terminar haciendo? Derribará 3 reyes. Es decir, que de entre los 10 cuernos, ese último que saldrá, el 11º, para poder mantener su poder, su dominio, llamado, lo hará tumbando ¿a cuánto? A 3. 3 imperios, es decir, a 3 reyes, ¿sí? que pertenecen a esa última bestia. Es más o menos como lo que suele pasar, y esto, bueno, triste compararlo, pero es la realidad en el país. Es más o menos como suele pasar con las bandas. Hoy por hoy, las bandas criminales, para tener poder en un determinado lugar, terminan eliminando a bandas contrarias. Y al hacerlo, ¿qué hacen? Suman a su imperio de maldad, a su cuartel, por decirlo así, van sumando, sí, los territorios de aquellos que ellos se encargan de eliminar. Eso hará este último pueblo. Versículo número 25. ¿Qué hará ese cuerno? Recuerda que la Biblia dice desde el verso 8 y lo suma con el verso 11 que este cuernito habla grandes. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el significado de hablar grandes cosas? La Escritura lo declara, sí, lo dice, y con mucha claridad. Dice, y hablará, estas son las supuestas grandes cosas que hablará el cuerno pequeño. Hablará palabras contra el Altísimo. A eso se refiere cuando dice grandes cosas. Son llamados, diríamos, palabras o argumentos que tendrán como, digamos, como eje esencial desprestigiar al Dios de Israel. Llamado, hoy por hoy, la tan llamada ciencia, vaya que le hace buen preludio a lo que viene. Hoy por hoy, mi amado, la ciencia de Dios habla lo que le da la gana. ¿Sí? Hoy por hoy la ciencia de la Biblia dice, mi amado, cualquier barrabasada. ¿Sí? Es un buen anfitrión, ¿sí? El mundo actual respecto de lo que se atreverá, obviamente, a pronunciar con sus labios, ¿sí? El que represente a este último, ¿sí? reino, ¿sí? denominado el cuerno pequeño. Este hablará, llamado, dice la Biblia, palabras contra, ojo, contra. Es decir, que si Dios dice bueno solo para llevarle la contra, ¿qué dirá? Malo. Si Dios dice blanco solo para llevarle la contra, ¿qué dirá? Negro. Si Dios dirá alto, dice no, es bajo. Si Dios dirá sean santos, no, sean inmundos. Si Dios dirá cásense, no, únanse. Dirá lo contrario. Así de sencillo. Y claro, la sociedad que, como te digo, se dispone
por estas nuevas corrientes también que existen. En demasía se podría solo concentrar en una sola, más allá de las muchas que puedan haber. Humanismo. Con el humanismo se respalda el feminismo, con el humanismo se respalda el machismo. Con el humanismo prácticamente es el colchón donde descansan las nuevas tendencias de la gente. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el humanismo tiene como reseña remarcada allí o asentada, es buscar la comodidad, buscar, digamos, el bien del ser. Entonces, mi amado, este último cuerno tendrá el atrevimiento de hablar, como lo dice la Biblia, grandes cosas, pero esas grandes cosas no son otra cosa más que palabras contra el Altísimo. Y oh sorpresa, y aquí estamos nosotros inmersos. ¿Por qué digo nosotros? Porque también de rebote a los santos del Altísimo quebrantará. Esto es de rebote para nosotros también. Toda persona que se identifica con Dios, entendemos que ha sido santificado. Recuerden que el término santo es consagrado, apartado para Dios. Este cuerno tiene la facultad, sí, de vencer, ojo, de vencer, de aplastar, de ridiculizar a los que tratan de defender a Dios. Y lo que es peor, lo logrará. Eso es lo más triste. Dios se lo permitirá. Esto me llama muchísimo la atención, mi amado, porque encaja en parte con lo que dice la carta a los romanos. ¿Y qué dice Romanos? No pierda, obviamente no pierda Daniel, capítulo 7, no lo pierda. Y vayamos, mi amado, al Nuevo Testamento, ¿sí? En la carta a los romanos, vayamos a su primer capítulo, mi amado. Romanos, capítulo 1, versículo número 22. Empiezo tomando esta referencia. Romanos 1, verso 22. ¿Lo tienen? ¿Qué dice el Señor? Profesando, y el término profesar es declarando, ¿sí? O afirmando, dependiendo de qué es lo que quieren profesar. Pero como dice ser sabio, se refiere a la ciencia, al conocimiento. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Claro, ellos no se ven como necios, pero como la Biblia revela la condición de este tipo de sabiduría, sí lo cataloga o lo tilda como necedad. Alguien estudiado, pregunto yo, ¿tú crees que va a permitir que le diga que es ignorante o que es necio? No, él diga que está, el necio eres tú, el estudiado soy yo. Entonces, pero la ciencia mal llevada, ojo, tampoco quiero satanizar la ciencia, pero la ciencia mal llevada puede conducirte a la necedad, por supuesto. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Desde qué punto se comienzan a ser necios? Cuando tratan de utilizar lo que saben para desprestigiar o desvalorizar a Dios. Ahí se hacen necios. Porque el verso 23 así lo confirma. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Sí, aquí viene la torpeza. Mira, cambiar. Ellos se dedicaron justamente a eso, a cambiar, a presentar a Dios como un Dios que es chévere, un Dios que sí está bien contigo, que sí te permite tus cosas, que sí avala, que sí, es decir, un Dios libertino, que se identifica contigo. Y no es así, mi hermano. Si eso fuese así, entonces ¿para qué tanta demanda de guardarnos puros, guardar limpia nuestra conciencia, ser sensatos? ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu? Que la benignidad, ¿se acuerdan? ¿No? La templanza, la mansedumbre. Entonces, ¿para qué tanta cosa? ¿Qué es lo que hace justamente esta nueva corriente, por decirlo de alguna forma, o tendencia humana? Cambia la gloria del Dios incorruptible y para la torpeza del hombre, porque esto es un texto bíblico que se lo puede ir cotejando según las épocas
en la que la humanidad ha ido cruzando, cambiaron, dice allí, al Dios corruptible en semejanza dice aquí, de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Insisto, de eso en función de las épocas en las que se puede aplicar este texto. Pero algo más, que claro que quiero resaltar. Y dice la Biblia, sí, versículo número 26, que por esta razón, por estas causas, entre las muchas que aquí determina, Dios se encarga de esto, Dios los entregó a pasiones, dice allí, vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Solo tomo este pasaje bíblico como una mera ilustración de cómo, mi amado, Satanás y lo que va a representar acá, el cuerno pequeño, siempre buscará ir en contra de lo que Dios hace. ¿Sí? Un ejemplo, el sexo es bueno, porque al crear al hombre, lo hizo con esta cualidad. Pero Satanás tergiversa el sexo dentro del matrimonio, prácticamente, mi amado, y lo reemplaza por la relación abierta, o bueno, hay muchas formas de llamar a esto, ¿no? Sí, por la promiscuidad, donde tienes lo mismo, pero sin el compromiso del santo matrimonio. Eso es llevarle la contra. Así de sencillo. Dios parametrizó, ¿sí?, el orden natural de las cosas, pero el cuerno pequeño, ¿sí?, va a ser el comandante de llevarle la contra a Dios. Ya hoy por hoy se han manifestado muchísimas tendencias que le buscan la contra a Dios, pero hablando del cuerno pequeño, será el abanderado para poder justamente hacer mérito a lo que es. ¿Y quién es? Bueno, ya vamos a ver de qué se trata. ¿Quién es el cuerno pequeño? Ya de manera particular, estricta. ¿Será acaso el anticristo? ¿Qué cree usted? Pues déjeme decirle que sí, lo es. Volviendo a Daniel capítulo 7, ya mismo vamos a dar lectura a ciertas diapositivas presentadas. Volviendo a Daniel capítulo 7, versículo número, ¿sí? ¿Lo tiene, mi amado? Versículo número 25. Voy a tomar en esta lectura una nueva pauta para como un trampolín bíblico irnos a algo especial. En Daniel capítulo 7, verso 25, ¿sí?, se le hace saber lo siguiente: ese cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y aún más, aquí vienen unos ingredientes adicionales. Sí, estos son sazones dentro de esta olla. Y pensará, no dice que lo logrará, pero pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Dicho de una buena forma, que lo que él piensa hacer lo va a lograr, pero por un tiempo determinado. Tanta influencia y poder tendrá el cuerno pequeño, o el imperio, o el reinado que represente ese cuerno pequeño, que logrará sus propósitos, sus perversos propósitos. Y dice, amado, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempos. Todo esto, gracias a Dios, la Biblia sí lo contempla para revelarlo en la misma Escritura. Saltémonos de allí, mi amado, para comenzar a cotejar, ¿sí?, lo que dice Daniel y complementarlo con lo que dice Apocalipsis. Acompáñenme, claro que sí, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 3. ¿Sí? Hablando de ese mismo cuernito pequeño, pero acá en Apocalipsis, mira, así como a Nabucodonosor se le mostró
de una forma el futuro, a Daniel de otra, a Juan se lo manifestará también de otra forma. Usted dirá, hermano, pero ¿por qué no le mostró a todo el mundo lo mismo y con eso no entramos en tanta representación, en tanto simbolismo? Yo ya le he explicado a usted esto y simplemente para recordárselo, mi amado, Dios ¿sí? no quiso bajo ninguna circunstancia que sus revelaciones pudiesen verse entorpecidas por la mano del hombre. Si Dios fuera en sus profecías demasiado explícito, el enemigo, mi amado, empañaría la obra de Dios. Hasta usted mismo empañaría la obra de Dios en su vida. Por eso Dios se ha cuidado, se ha guardado para que sea, mi amado, el estudio, el escudriñar, la investigación de su palabra, la que vaya dando a los entendidos el conocimiento que necesitan. Por eso es que el Señor mencionará entre muchas cosas en Apocalipsis, entre muchas cosas, que el que entienda lea, el que tiene oídos para oír, oiga, porque esto no es para todo oído, es para su pueblo, es para los que buscan, mi amado hermano, y logran encontrar de parte de Dios justamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos: a vosotros es dado saber los secretos del reino. A los otros por ilustraciones, por parábolas, por simplemente alegorías, pero a ustedes no. Dios se ha cuidado. Y dice el Señor, versículo número 5 de Apocalipsis 13. Mira, y de hecho concuerda como anillo al dedo con lo que dice Daniel, con lo que ha venido diciendo Daniel capítulo 7. Dice el Señor, también se le dio boca. ¿Se acuerda usted del cuernito pequeño? ¿Qué tenía el cuernito pequeño? Boca y ojos. Y dice, se le dio boca. Pero ojo, Dios ha permitido esto, que le dé la capacidad a este último imperio que habrá de surgir, se le dé la facilidad para que pueda ser oído por el mundo. Darle boca a un imperio, o darle boca, mi amado hermano, o darle un sentido, sí, hablando de un sentido físico, así como lo es la vista, el oído, el tacto, el olfato, lo es también el gusto. Hermano, darle boca es permitirle de parte de Dios a este imperio perverso que se habrá de levantar la capacidad de poder ser oído por las muchedumbres. Recuerda lo que un día también se dijo, tomando como texto de referencia, que Dios, mi amado, así como hace con las aguas de los mares, Dios también, mi amado, tiene en su mano el corazón de los reyes, o la boca de los reyes. Él lo inclina a lo que Él desea. También se le dio boca que hablaba, y otra vez sale lo mismo, grandes cosas. Ya sabe usted qué cosas son las grandes cosas. ¿Qué cosas son? Aquí lo dice la Biblia: blasfemias. Esas cosas se atreven a decir. Blasfemia. Ahora, qué importante es reconocer este término. Mi amado, ¿qué es una blasfemia? Apunta por favor al margen, ¿sí?, respecto de lo que se dice. Es, mi amado hermano, según diccionario, no me lo invento, es una palabra, sí, o palabras graves, injuriosas contra alguien. Palabras graves, injuriosas contra alguien. Y claro, dirá alguien: ay hermano, pero me la puso más difícil. Y la injuria, bueno, apunte en paréntesis, es la acción o la expresión que lesiona, ojo, lesiona la dignidad de alguien. Eso sí creo que es la más entendible, ¿no? Es lo que lesiona la dignidad. Imagínate que alguien, mi amado, comienza a hablar por el barrio de un hijo tuyo, de una hija tuya, y riegue con un comentario así, solo por malicia, y te diga: uy, ese ya le hicieron mujer. Y tú que quieres guardar el testimonio de tus hijos o de tu hija, créeme
La gente posiblemente que sí conoce a tu hija dice, es imposible, esa muchacha es intachable, pero nunca dejará de haber alguien que diga, ay, cuando el río suena, piedras trae. Y le daña la reputación a tu muchacha, ¿o no? ¿Qué crees tú? ¿Te la daña o no se la daña? Te la daña, hermano. Eso hará este perverso. Ese cuerno pequeño tendrá boca y Dios se lo permitirá. Así como decía Romano, él mismo luego, iremos si acaso al texto, Dios mismo entregará a los que reprobaron no tener a Dios, los entregará, dice la Biblia, a una mente reprobada. Como no quisieron creer a la verdad, los entregará a la mentira. Mi amado, este perverso hablará grandes cosas, pero son blasfemias. Ya sabemos lo que significa. Y se le dará autoridad para actuar 42 meses. ¿Se acuerda usted de la expresión leída en Daniel? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Papel y pluma, por favor. ¿Sí? Como son 42 meses, divídalo. ¿Sí? Aquí sí. Cada mes hebreo o judío tiene exactamente 30 días. No es como nuestro calendario que va variando. ¿Por qué? Porque nuestro calendario es solar. El calendario de ellos es un calendario lunar. Y en el calendario lunar, mi amado, sí, los días se rigen en función, claro, de la nueva luna. Por eso es que se utilizaba bastante la luna como inicios de entrada de temporada, cambio de estaciones. Las fiestas, mi amado hermano, religiosas tomaban como referencia la luna. Sí, y los días, mi amado, se contabilizan por 30 días de mes cerrado. Si es así, el año, ¿cuántos días tendría? Si es así, ¿cuántos? 360 cerrado. Cerrado, aquí no hay 365, no, 360 cerrado. Ahora, un año, ¿cuántos meses tiene? 12. 2 años, 24. Medio año, 6 meses. Tiempo, dice Daniel, tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. ¿Sí? Suma total, 42 meses. Mira, lo que para Daniel fue dado de manera un poquito oculta, Apocalipsis lo habla, y no sobre meses, lo habla en días. Cuando, si termino de leer obviamente Apocalipsis 13, vayamos por favor, estamos en Apocalipsis capítulo 3, sí, terminando primero de leer Apocalipsis 13, versículo número 6, estamos, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Mira, mi amado, créeme, esto es terrible, ¿eh? Blasfemar de su nombre va, o dicho de otra forma, va, mi amado, directamente a manchar la dignidad de lo que representa su nombre, el gran yo soy, el santo, si el único, mi amado, el alfa, la omega. O sea, va este ser o este reino que representa este ser o viceversa, mi amado, va a entrar con todo su arsenal, dado para presentar a un Dios totalmente opuesto al beneficio de la humanidad. Así te lo digo. Este tendrá boca, y no solo que tendrá boca, la gente le dará oído a esa boca. Alguien habla porque hay alguien que escuche. Si no hay quien escuche, ¿para qué hablo? Pero como hablará y será alguien muy ilustre a la hora de hablar, será, mi amado, no será un ignorante que va a hablar. Su imperio será un imperio de sabiduría, un imperio de ciencia. ¿Sabes por qué? Porque utiliza el arma de la comunicación como arsenal principal de su reino. Mi amado, porque la fe viene por el oír, pero también por el oír puede venir la incredulidad. Háblale a una muchacha lo suficiente y te la llevarás a la cama.
Sí, mi amado. El oído es poderoso. Cuando éste se presta para oír cosas que son indebidas. ¿Por qué crees que mucha gente se aparta de la fe? Porque le presta oído. La gente, mi amado, oye mucho acerca de las redes. Oye mucho internet, oye mucho YouTube, oye mucho, mi amado hermano. Y si a esto le añades el sentido de la visión, hamburguesa completa. Sí, mi amado, es hamburguesa completa. Y eso, mi amado, la gente digiere. Y por eso a veces adopta, mi amado, formas de ser que hasta asustan. Se le permitió. Por eso le digo que en Daniel se avisa acerca de que este imperio y lo que lo representa va a guerrear contra los santos y nos va a aplastar. Y lo complementa Apocalipsis 13, verso 7. Se le permite hacer guerra contra los santos y... Curiosamente, la gente dice, no, hermano, si yo le piso la cabeza al diablo, que para pisarme la cabeza al diablo se necesita del poder de Dios, la cabeza de no, y machacale la cabeza al diablo, no, hermano. Esto es de no creer, pero a este ser se le va a dar todas las garantías para que su reino sea firme y que nadie lo opaque, nadie lo destruya. Pero Dios le estableció un tiempo. ¿Qué tiempo? Y no va a pasarse ni un día ni una hora menos. Le ha establecido, como lo dice Apocalipsis capítulo, mi amado hermano, acompáñeme por favor. Sí, Apocalipsis 11, versículo número 3 me parece. En Apocalipsis 11, versículo número 3 dice el Señor: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, de luto. ¿Por qué están de luto? Porque el cuerno pequeño está haciendo, mi amado hermano, ¿sí?, está haciendo guerra, está destruyendo a Dios. O eso es lo que él piensa. Asimismo, Apocalipsis 12, verso 6. Y la mujer, que es la iglesia, no la iglesia, hablando de la iglesia de Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, porque allí dice aquí, la va a sustentar por el mismo periodo de tiempo, por 1260 días. Esa es la segunda parte, ¿sí?, de un complemento de 7 años en total. Los primeros 1260 días para, ¿sí?, predicarles, y los últimos para guardarla. ¿De qué? De las copas de la ira de Dios. Mi amado hermano, en la Biblia no hay nada que pueda coincidir estrictamente por asuntos de azar. No, por la Biblia todo está determinado, cronometrizado, todo está parametrizado. Dado en la Biblia, al Señor no se le escapa absolutamente nada de los acontecimientos del porvenir. Vuelto a Apocalipsis 13, versículo número 8. ¿Por qué el cuerno pequeño hace lo que hace? Aquí hasta nos dice la razón del por qué lo está haciendo. Dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron. Esto es lo que quiere, eso es lo que pretende. Todos, mira, los que dicen no, que estén adorando al diablo, ¿cómo que no? Ahí está clarito. Pero claro, es que no va a decir, ¡hey! Que llegó el diablo. No, hermano, así no se va a presentar. Nada que ver. Vendrá como algo que se vende solo, ¿sí? Vendrá como algo que no tiene que hacer muchas cosas, sino que la gente lo verá y dirá, yo me suscribo, dale like, yo le doy like. Así vendrá. Algo que vende, algo que atrae. ¿Me entiendes? Mira, sin ir tan lejos, tú eres barcelonista, otros son MLCistas. ¿Cuánto te dieron para hacerlo? ¿Te pagaron?
¿Te paga? No, ¿verdad? Simplemente mi equipo y pierdo, gane, yo estoy con él. Así de fácil, mi amado. Algo te premia y te quedas hasta la muerte. Tanto que hasta en el cementerio de Jardín de la Esperanza tienen un bloque para los barcelonistas, para enterrarlo. ¿No sabían? Vayan, le invito. Se llama ahí, ahí dice, ¿verdad? Ahí tiene el astillero, tienen todos los hinchas. ¿Ah? De los dos. Ah, bien, amigo. Entonces me compró usted. Mi amado, es que solo como para que te des una idea, y eso hablando de un equipo de fútbol, tú te puedes imaginar con qué artimañas va a venir el cuarto pequeño. No tienes idea, pero algo busca que lo adoren todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y curiosamente termina diciendo: si alguno tiene oído, oiga. Para terminar, el cuerno pequeño, creo que está más que evidenciado, es el anticristo. Claro, no viene solamente como aquí llegó el anticristo, no, viene respaldado como un reino, como un poder, un imperio. Claro, lo necesita. Recuerda que tanto poder tiene que para surgir destruye a tres. Amén, destruye a tres. ¿Para qué? Para afianzar, es decir, para entrar por la puerta grande. ¿Sí? Mira, sin ir tan lejos, solo para ejemplo, cuidado, me vas a sacar mi palabra de contexto. Zelensky, creo que es Vladimir Zelensky, me parece, ¿no? Se vende solo, hermano. ¿Verdad? Se vende solo. Tiene a toda la comunidad europea en el bolsillo. Solo, no digo nada, solo estoy ilustrando, pero así. ¿Tienes aviones? Tanques tienes. Me hacen falta 3.000 millones de dólares. 3.000 millones. Y la gente mira la influencia que puede tener una persona. Una persona, un gobierno. Ya te puedes imaginar cuando venga el anticristo. Hasta usted mismo no te deposito, hermano. El tiempo no da, pero para ese bandido, hasta la mujer le van a regalar. Es el mismo que en Apocalipsis 11, el puerto pequeño, es el mismo que en Apocalipsis 11:7 lo denominan como la bestia. ¿Sí? Porque habrá dos bestias aparecidas, una que es el dragón y otra bestia que es el anticristo, o lo que es igual en Daniel, el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es pues una representación profética, sí, del mismo poder secular perseguidor que se levantará durante el poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto dice Apocalipsis? 42 meses. Días, 1260 días. Si está claro, hermano, si vamos ahí, no nos estamos perdiendo. ¿Sí? Y dice allí, a poco tiempo, oponiéndose a Dios y venciendo. Sí, claro que sí. Ahí. ¿Sí? Y venciendo a quienes, obviamente, a los santos. Más adelante, mi amado, si bueno, esta es una gráfica que la puse adicionalmente. ¿Sí? Esto creo que ya se ha leído. ¿Sí? Apocalipsis de Daniel 7:24 ya se leyó. ¿Sí? Por ahí está una imagen y quería. O no la pegué. Me olvidó pegar una entonces. Disculpará. Quedémonos ahí. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Bueno, ya lo vimos. ¿Qué quiere decir esto? Una clarificación que se encuentra en el versículo 24. A 3 reyes derribará.
de acuerdo con evidencias ya traídas, obviamente por la Biblia, y examinadas, reyes simbolizan también, ¿qué cosa? Reinos seculares de este mundo. El significado de arrancados es, según el versículo 24, que el cuerno pequeño a 3 reyes derribará. Para concluir, mi amado hermano, para terminar hasta este punto, cuando volvemos a Daniel capítulo 7, para concluir, respecto de los cuernos, ¿no? En el verso 25 nos dice, parte final ya, y serán entregados, dice el verso 25 de Daniel 7, en la parte final, y serán entregados en su mano hasta tiempo, en singular, tiempos y medio tiempo. Al término del tiempo cumplido que se le dio al cuerno pequeño, mi querido hermano, sí hay algo que también Dios va a hacer. Así como le dio facultad y poder para hacer lo que se le venga en gana al imperio del maligno, y claro, su fin es buscar una sola cosa: que los moradores de la tierra lo adoren. Los medios que va a usar para esto serán políticos, financieros, económicos, religiosos. No habrá recurso que el imperio del anticristo, el cuerno pequeño, no haga uso de ellos para poder atraer para sí a todo morador de la tierra. Y para ellos sí, es lo que te imaginas, marcará, sellará a sus seguidores. Ya vimos en el estudio de Apocalipsis que utilizará tres formas para poder asegurarse de que quienes le sirvan sean fieles a él. La primera, pondrá marca en la mano derecha. Lo segundo, pondrá marca en la frente. Y lo tercero, y esto es invisible, pero está ahí, pondrá marca, en el corazón. ¿Sí? Eso lo veremos no ahora, más adelante, porque vamos a entrar, mi amado, luego de esto, a concentrarnos, ¿sí?, dentro propiamente de las otras visiones que complementarán la primera dada. Por eso le dije yo, mi amado, desde el inicio de las visiones de Daniel, de 1 de 4, que el que logre entender la primera bien, las demás son pan comido. Porque lo único que hará Dios es cambiar, ¿qué cosa? Las imágenes. Ya no habrán bestias, habrán carneros, habrá ovejas, habrá machos cabríos, pero la idea es lo mismo. Pero las otras visiones también tendrán como preponderancia, ahora sí, porque si usted se da cuenta hasta aquí, ¿sí?, de Cristo en el capítulo 7, poco o nada se dice, pero aparecerá en las visiones posteriores. Terminado el imperio o el tiempo del cuerno pequeño, verso 26, y esto lo leo, pero lo explico el próximo domingo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y nacerá de aquí, mi amado, el próximo tema del próximo domingo: la caída del imperio del anticristo. ¿Cómo caerá? ¿Ah? ¿Quién se atreverá a confrontar al anticristo y a su imperio? ¿Cómo podrá llevarse esto a cabo? El próximo domingo lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Si te ha quedado claro y si Dios te habló, mi amado, agradéceselo con una muy fuerte Él es nuestro Redentor, poderoso en batalla, Rey de reyes y Señor de señores. Oremos a